las diferentes perspectivas siempre en la política nos pueden dar un panorama, ¿no?, de lo que sucede en el propio país y también en los países de la región. Así que vamos a estar analizando hoy muy profundamente esto, a nivel local y también a nivel regional. Voy a saludar primero a mis compañeros de todas las noches. Facundo, buenas noches. Buenas noches. Volvió Giselle, que la estuvimos extrañando. Volví. Bueno, una gripe pudo con Giselle y toda su polenta, pero volvió. Buenas noches, Nicolás Luca. Buenas noches, Diana. Bueno, y vamos a agradecer la presencia precisamente de Sergio Berenstein. Él es politólogo y es autor de este libro que tengo acá muy particular, que se pregunta si todos somos peronistas, del idealismo al pragmatismo. Un libro muy interesante en el que podemos encontrar el análisis desde diferentes perspectivas, no solamente de nosotros como sociedad, sino de nuestra clase política, donde se pregunta en realidad también si son tan diferentes los políticos o tienen cosas en comunes, además de tener fórmulas compuestas por peronistas. Buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el libro me resultó muy llamativo porque toca todos los puntos de una manera rápida y sencilla. Entonces se puede entender principalmente y en algún punto me llamó esto de la atención, ¿no?, de cómo vos mencionás que diferentes políticos de distintos arcos y posturas diferentes de cómo solucionar un país tienen cosas en común. Así es, la grieta en algún sentido es artificial. Es una especie de pretexto para diferenciarse electoralmente, pero al final del día uno ve comunes denominadores independientemente del partido o la coalición a la cual pertenezcan las distintas fórmulas, ¿no? De hecho, fíjense que Pichetto fue opositor a Macri durante 3 años largos, sí, y termina en la fórmula. Alberto Fernández tuvo 10 años y medio criticando a Cristina y ya están juntos en la fórmula. Y la Maya estaba fuera de política, entra y, bueno, no se pudieron poner de acuerdo en el contexto de la alternativa federal que se diluyó, pero termina en una fórmula también con Urtubey, digamos, con un contraste de generaciones, pero también con una comunidad de ideas, ¿no? Y más allá de eso, uno ve en el sistema político argentino un giro que no tiene que ver con la política, sino con la sociedad. Desde el comienzo del ciclo electoral, los argentinos están votando moderación. Ningún candidato radicalizado ganó ninguna elección provincial. Y hubo algunos candidatos radicalizados, Ramón Río Seco, por ejemplo, en Neuquén, o Martín Soria en Río Negro, recientemente en Mendoza. Cada vez que se da esa situación, gana el incumbente, gana el que está en el oficialismo, que en general es muy moderado. Y esto es una señal muy fuerte que ordena toda la política, a punto tal que en la Argentina no hay Bolsonaros, no hay ningún candidato extrasistémico que cuestione el orden establecido. No porque el orden funcione bien, sino porque la sociedad rechaza más desorden de la política. Y en el libro vos mencionás que todas estas cuestiones que van surgiendo, en realidad se dieron mucho antes de la existencia del peronismo y del radicalismo. Claro, la gente piensa que los problemas de la Argentina tienen que ver con el peronismo, algunos con el radicalismo y otros con no sé qué cosa, y en realidad yo lo que marco es que hay problemas funcionales, por ejemplo, la debilidad institucional, la inestabilidad política, que arranca en el siglo XIX. De hecho, el peor default en la historia argentina, antes del default del 2001, lo hizo la Argentina. El peor default de la historia mundial, perdón, que en 1890, cuando no había ni peronismo, ni radicalismo, ni socialismo, ni nada. Y de esa época lo arrastramos. Igual federalismos regionales. Obvio. Igual hicimos un desastre, así que no hace falta echar la culpa al peronismo, los problemas son más profundos. Me quedé pensando en lo de los candidatos que se votan candidatos moderados. ¿Kicillof es moderado? Sí, se moderó muchísimo. Se moderó, pero está callado. Sí, no habla prácticamente, No, más habla, del eslogan. Está bien, pero habla y te pone a Piero en la, digamos, nada más pacifista que Piero, ¿no? Te pone a Piero en la propaganda, no te pone la expropiación de YPF o de aerolíneas como hacía hace 10 años. O sea, es un Kicillof, digamos, unplugged, ¿no? Desenchufado. Sí. Para esta especie de renovación de la esperanza, ¿no?, que da un poco la votación. Por eso se ven obligados por ahí los políticos en campaña a ser como más moderados. El votante, o a ocultarse un poco. No, el votante de las elecciones en un país como Argentina siempre es moderado. Es como una campana de Gauss, donde el 95% de los votantes son de centro, o más o menos de centro-izquierda, centro-derecha. Tenés siempre opciones más radicalizadas, del Caño por un lado, Gómez Centurión, no importa. Pero lo importante es que el 95% está en el centro. Y fíjate que entre Fernández, Lavagna, Macri y Lavagna está más del 90% del electorado. No hay nada más, digamos, establishment que esos 3 candidatos. A punto tal que Alberto Fernández, el más votado, usa bigote. El bigote es algo del siglo pasado, ¿no? Bueno, que use lo que quiera. Digo, estoy diciendo, es una descripción medio irónica de algo que es bastante raro. ¿Cuánta gente con bigote ven ustedes por la calle? Bigote solo, por lo menos. Sacando esa cuenta, ¿no?, que sumamos el 90% entre las 3 principales fórmulas. ¿Qué es lo que piensa el electorado, sobre todo el electorado antiperonista, que desde hace 20 años termina votando peronismo, aunque
no se dé cuenta en algunos casos, pero en estas elecciones está muy patente. O sea, en cada una de las fórmulas hay un peronista que dice abiertamente soy peronista. Sí, por supuesto. El votante típicamente, yo diría, más antiperonista es antipopulista y pone todo su libido en Cristina. Es Cristina la que genera el mayor rechazo, mucho más que Alberto Fernández o que otros candidatos, por razones probablemente obvias, pero digamos es ella la que de alguna manera captura toda esa especie de insatisfacción del electorado, digamos, antipopulista, que es un tercio en la Argentina, es muy significativo. Ustedes lo vieron en la calle el sábado pasado, por ejemplo. Había un núcleo muy importante de la sociedad que por supuesto tiene voz, está organizada, descubrió que tiene poder y que tiene un candidato que es Mauricio Macri, ¿no? Sergio, ¿y qué pasa con los históricos, digamos, líderes paternalistas que tuvo la Argentina, en este caso cuando todos son moderados y quizás no demuestran ese paternalismo abiertamente o expresamente, en esta elección particularmente? No, lo expresan. Inclusive Macri lo dijo, yo los voy a defender. Hay cierto paternalismo, digamos, en términos tradicionales, a nivel nacional y sobre todo a nivel subnacional, provincial, ¿no? Labaña, en Vos Confío, siempre hay una situación, digamos, de asimetría entre el líder y, digamos, el votante, ¿no? Por eso decís que somos todos peronistas, digamos. La conclusión es esa, tiene que ver con esta necesidad del argentino de votar alguien que te va a decir cómo hacer las cosas, o al Estado presente, líder paternalista, cacique, carismático, ¿es eso? Pero pensá que Rosas no fue peronista porque Perú no había nacido, ¿no? Y Irigoyen tampoco, digamos, el caudillismo, el paternalismo, el personalismo es muy anterior al peronismo. Fresco, el gobernador bonaerense. Por ejemplo, y aparte, esto no es un fenómeno argentino, ustedes ven populismos en todo el mundo hoy. Incluso en países que parecían desarrollados o que parecían, digamos, tener una calidad institucional superior a la Argentina. El Reino Unido, ¿verdad? Así que la verdad que es un fenómeno que se extendió y tiene que ver con una especie de, bueno, desgaste o fatiga con la democracia. Es una cuestión que se viene acentuando en los últimos años. Hay una crisis de la democracia representativa en, efectivamente, todas las latitudes. Y en el libro hablas del capital político, ¿no? Entre otras cosas. Y en esto se me ocurre pensando en los tres principales candidatos, ¿no? A Mauricio Macri en su gestión, ¿no? En su ejercicio, ¿le faltó capital político para poder obtener más caudal de voto en las PASO? ¿Lo tiene Alberto Fernández ese capital político? ¿Y qué pasó con Labaña, ¿no? En algún punto, que quizás... Digo yo, ¿no? No logró tanto capital político que se desdibujó, no logró tampoco levantar en las encuestas. A ver, Macri tuvo mucho capital político, pero la crisis que se desató en abril del año pasado obviamente implicó un golpe letal, ¿no? Ya lo venía erosionando, sobre todo con la famosa conferencia de prensa el 28 de diciembre de 2017, que fue autoinfligido, fue un tiro en el corazón, es un suicidio del gobierno. Nadie lo obligó a hacer eso, lo hizo solito. Pero sobre todo la crisis cambiaria que el gobierno ninguneó al comienzo, negó, y puso una mala praxis enorme en todo el manejo, derivó obviamente en un debilitamiento espectacular de Macri. Hubo un presidente mexicano que inmortalizó una frase, presidente que devalúa, presidente devaluado, López Portillo. Y bueno, Macri devaluó de 14 a 80 o 72, con lo que sea el tipo de cambio de hoy, es una pérdida de valor de la moneda espectacular. Ese es el poder que perdió Macri, ¿no? Yo creo que el fenómeno de Labaña es muy singular. Labaña tenía un capital simbólico enorme. Y cuando irrumpe con las sandalias famosas ahí en el verano y Pichetto al lado, parecía Otras épocas, parece otra vida directamente. Otro país. Parecía que le podía convertirse en una opción. Y eso se fue como diluyendo en parte porque la alternativa federal como tal se desapareció y en parte por errores propios, yo creo, en la construcción política, ¿no? Y en el caso de Fernández, curiosamente, es un político que no tiene territorio. Él en la ciudad de Buenos Aires, que es su distrito, nunca ganó una elección interna. Es un político que fue jefe de gabinete, es raro, es la primera vez que un jefe de gabinete tiene una sobrevida razonablemente relevante como político, con excepción de Sergio Massa. Y fundamentalmente es alguien que nunca soñó con ser presidente, justamente por lo anterior. Y sin embargo, está a punto de ser presidente, alguien que efectivamente por primera vez en la historia contemporánea de la Argentina no cuenta con las características típicas de un caudillo o de alguien con una personalidad fuerte. De hecho, se parece mucho a Luis Sáenz Peña, el presidente que gobernó Argentina entre 1892 y 1898. Si quieren les cuento otro día, es largo. Pero él hizo Sáenz Peña, el papá de Roque, hizo un gobierno de gabinete. Básicamente hizo una coalición con gobernadores, con factores de poder, parecida a lo que está haciendo Alberto Fernández ahora. ¿Y esto crees que va a estar por gobernar? ¿Por qué motivo? ¿Por la crisis económica o porque el peronismo se unificó?
El peronismo se unificó y está enfrentando una crisis económica muy, O sea, muy por las severa. dos cosas Y hicieron claro, que esta persona que en enero ni pensábamos que iba a ser presidente, candidato, Fue pueda Cristina. comer. Cristina necesitaba una señal de moderación a la sociedad y nada mejor que designar a la persona que había sido más crítica de ella durante 10 años y medio. Y al mismo tiempo es una persona que justamente anota el territorio, estas características, y va a depender de una coalición muy, muy, muy singular que fue la que estuvieron armando juntos. Así que la verdad que es un animal político nuevo, por eso yo no creo que sirva pensar el próximo gobierno a la luz de lo que pasó en la Argentina entre el 2003 y el 2015. Es otras circunstancias, son otros políticos, otro contexto internacional. Estamos en un juego completamente diferente. Sí, Facu. Con respecto a esto de justamente de crisis que vivimos, hay también una crisis de liderazgos, me parece, en todos los segmentos, no solamente en lo político, pero particularmente en lo político. Ahí Cristina de alguna manera se aprovecha de esa situación y con un pequeño, digamos, gesto que fue justamente convocar a alguien con el que estaba distanciada durante 10 años, logra esto que era impensado hace solo un año, que fue unificar el peronismo. Es un poco, es la que sale de esta crisis de liderazgo, es la que se destaca. Bueno, la crisis de liderazgo es global. Cuando ves los líderes que compiten en Estados Unidos, cuando ves, por ejemplo, lo que pasa en Chile. Chile no sale del binomio Bachelet-Piñera. No hay alternativas. En Uruguay recién ahora hay una renovación después de mucho tiempo repitiendo los mismos candidatos. La verdad que hay un problema de liderazgo global, no es únicamente algo argentino. El problema fue el siguiente: Cristina venía perdiendo elecciones sistemáticamente. 2009, 2013, 2015, 2017, y iba a perder esa también. Y ella entendió que la mejor manera de hacerle daño a la estrategia de Macri era no compitiendo. Macri necesitaba que tiene enfrente para polarizar más la elección. Bueno, curiosamente, ella pone a Alberto Fernández y Macri durante el debate, en vez de decirle a Alberto Fernández, vos sos una marioneta de Cristina, unificó a la oposición como si fuese algo homogéneo, dijo, ellos son nosotros y somos diferentes, lo cual es obvio, ¿no? Es lo que tenía que haber hecho, decir, pobre hombre, va a estar sujeto a un montón de presiones, no va a poder gobernar, y cuando Cristina vaya por él, yo voy a estar para defenderlo. Bueno, tenía que haber generado dudas respecto a la gobernabilidad de la coalición frente de todos, en vez de generar esta polarización absurda que ya todos conocían, ¿no? A lo largo, volviendo al tema del libro y trayéndolo a la actualidad, ¿no? A lo largo de la historia del peronismo ha sido más de izquierda, más de derecha, y después a sus dos grandes enemigos históricos los fagocitó: el liberalismo en los 90, después a los partidos más de izquierda durante el siglo XXI. ¿Qué versión de peronismo puede llegar a venir ahora? ¿Y en qué contexto se introduce esta nueva versión de peronismo que ha tenido mil caras? El peronismo es el partido del poder en la Argentina, como no fue en su momento el PAN de Roca, como no fue en su momento el radicalismo de Irigoyen, eso se convirtió en el peronismo hoy. Y un partido de poder no tiene enemigos, tiene adversarios, a los cuales coopta. Eso es lo que hacen los partidos de poder. Y eso es lo que hizo el peronismo, ha hecho históricamente eso. Como no tiene ideología clara, puede básicamente adaptarse a cualquier contexto en el clima de ideas local e internacional y hacer lo que tiene que hacer para sostener el poder. Y teniendo a Alberto y Cristina, ante este contexto actual, ¿va a primar la versión de la visión del mundo de Alberto o la de Cristina? Como dice Alberto, somos lo mismo. O sea, son muy diferentes, ¿no? ¿Qué va a predominar? Acá hay que tener en cuenta que hay un equilibrio de poder que se está recién definiendo. Es una coalición gelatinosa, es muy embrionaria. Hasta que no esté gobernando, no vas a saber de qué se trata. En principio, ¿va a haber tensiones? Sí. ¿Por qué? Porque en todos los gobiernos hay tensiones. En todos los gobiernos hay heterogeneidad. En todos los gobiernos hay un presidente que pretende hacer cosas y en general las hace mal, ¿no? Como pasa en la Argentina, donde fracasan todos los gobiernos, no este solamente. Mirando un poco el hilo de la historia, ¿no?, de la Argentina, uno saca como conclusión muchas veces, lo han dicho analistas políticos y también nosotros, ¿no?, la sociedad que lo vivimos, que la Argentina entra en procesos cíclicos constantemente. Entonces va de un lugar al otro votando, castigando con el voto a quienes los decepcionaron. Y como fórmula de solución a eso es las famosas políticas de Estado que necesita la Argentina. Nuestra clase política, con todo lo que viene pasando, ¿está preparada para armar y delinear políticas de Estado en la que aúne y conglomere un poco los ideales de todos, así se ponen de acuerdo y finalmente si cambia el rumbo del gobierno en estas elecciones o en las próximas, no se desbarajuste todo el país? A ver, primero, la principal política de Estado es la Constitución Nacional. Ahí tenés las reglas del juego fundamentales para resolver
cualquier problema. Podés decidir ignorarla o aplicarla parcialmente, pero ahí tenés todo lo que necesitas. Ahora, ¿le sacamos jugo a la Constitución nosotros? No. Bueno, entonces, primero, no hace falta más consensos que el jugar con las reglas del juego de la democracia. Si hiciéramos eso, estaríamos mucho mejor. Segundo, necesitas algunos acuerdos fundamentales sobre algunas prioridades. Porque cuidado, cuando vos decís acuerdos sobre política de Estado, es un problema porque cambia el gobierno. ¿Por qué tenés que tener las mismas prioridades que el anterior gobierno si te votaron con otro mandato? Ahora, vos lo que tenés que tener son objetivos. Y los objetivos tienen que ser consensuados. Ejemplo, bajar la inflación, o tener una economía estable, o crecer un punto más que el promedio del mundo para hacer un catch-up respecto a lo que no creciste los últimos 80 años. Bueno, en campaña todos prometen eso. No, pero no son objetivos compartidos. No tienes una visión común. Los argentinos lo que te necesita es definir objetivos en 3 dimensiones. ¿Qué capitalismo querés tener? ¿Qué Estado querés tener? ¿Y qué democracia querés tener? Entonces, si resolvés esos objetivos en conjunto, después los instrumentos tenés que debatirlos. Porque los instrumentos tenés que adaptarlos a las demandas puntuales de la sociedad. El cómo, digamos, ¿no? El cómo. Si no, te pasa lo de Chile. En Chile tenías objetivos que no estaban consensuados, fueron impuestos por un establishment, por una élite, que ignoró la demanda de la sociedad, que careció de mecanismos para definir prioridades compartidas y te terminó explotando. Claro, que no se adaptó tampoco. Bueno, porque quisieron sostener esos criterios definidos hace 40 años, manu militari. Bueno, te explotó. Y sí, desbordó. Antes de meternos en el tema internacional, quería preguntarte puntualmente esto, porque hay mucha expectativa e incertidumbre sobre el día después de las elecciones, Lógico. por lo que pasó la otra vez, el dólar ahora se está moviendo, todo lo que está pasando afuera. Macri que dice que hay un cambio de clima. Entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser la transición? O en todo caso, ¿qué tendrían que hacer tanto Macri como Alberto si se repiten los resultados de las PASO esa misma noche o el lunes para que esto no se descarrile? Macri tiene que llamarlo a Alberto, decirle te felicito, una gran elección. Mañana vamos juntos a sacar a Dylan. Entonces a las 8 menos cuarto de la mañana están todos los fotógrafos viendo cómo Macri juega con el perro, charla con Alberto. ¿Lo ves factible? No. Pero eso es lo que debería pasar. Vos preguntaste Yo qué debería tampoco. pasar. ¿no? Estaba haciendo un poco la imagen, ¿no? Eso no va a pasar. Pero deberían cooperar absolutamente porque el objetivo allí es acotar los umbrales de desconfianza que son infinitos, ¿no? Lo que tenés ahora en términos del tipo de cambio es expresión de una sociedad que efectivamente no sabe lo que va a pasar pasado mañana, porque estamos a muy pocas horas de la elección, ¿no? Faltan, de hecho, 2 jornadas ¿Y de ves mercado. una transición conflictiva hasta diciembre? Bueno, debería ser lo menos conflictiva posible para beneficio de tanto Macri como Alberto Fernández y sobre todo de toda la Argentina, ¿no? Hay muchas cosas para resolver, hay que aprobar el presupuesto, hay que negociar con el fondo, hay que ya sentarse con los acreedores para reperfilar la deuda, tenemos que obviamente definir el marco tarifario nuevo que van a atrasar las tarifas, bueno, hay un montón de cosas. Yo creo que la Argentina tiene la posibilidad de hacer las cosas bien, regular o mal. En general las hacemos muy mal. Están los actores a hacerlas por lo menos más o menos. Y esto implica mucha voluntad de cooperación, generosidad y dejar los animal spirits, la locura, las chiquilinadas de lado. El ego político, Facu. Todos contemplamos, incluso en esta mesa hoy, el hecho de que Fernández ya ganó de alguna manera, pero ¿existe alguna posibilidad de que el oficialismo pueda forzar un balotaje? ¿Crees que es posible? Sí, es posible. La pregunta es cuán probable es. Es diferente la posibilidad de la probabilidad. Claro, Aunque sea 0,00,1, es posible, pero es poco probable. claro. Yo creo que hoy es bastante poco probable. Yo espero que sea una jornada limpia, que no haya ningún problema, que no haya ningún acto de violencia, que predominen ahí la cautela y la responsabilidad de todos los actores. Argentina tiene un sistema electoral imperfecto, pero a la luz de lo que ocurre en Bolivia hay que valorar nuestro sistema electoral, porque en 36 años de democracia no tuvimos un solo problema, un solo cuestionamiento en una elección presidencial. No es poco, no es poco. Valoremos la justicia electoral, valoremos el sistema que tenemos, que es perfectible y muy perfectible. Seguimos votando con la lista sábana, hace falta un ejército de fiscales, es obviamente un sistema mejorable, pero el umbral que nos da de legitimidad de origen es fundamental. Y a nadie se le ocurrió suspender por un tiempo la votación como ocurrió el otro día con Evo Morales. Claro. Que es una pena porque fue un buen presidente y está
lamentablemente arruinando toda su reputación con esta chiquilinada. Sergio, te invito a quedarte en el próximo Dale. bloque, que vamos a abordar todo el tema también internacional y de la región, porque incluso acá en el libro Somos Todos Peronistas, que se pregunta a Sergio Berenstein, él habla de que en la Argentina no hay cabida para un Bolsonaro, ¿eh? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Bolivia, de Chile, de Ecuador, todo eso después de la pausa. Veníamos analizando con Sergio Berenstein acerca de la Argentina, ¿no? De este proceso electoral de nuestro país y de todo lo que acarrea también la crisis económica. Pero vamos a también enfocarnos en el aspecto más regional, porque los diferentes sucesos en los países también dan para analizar y para ver con perspectiva de lo que pueda llegar a pasar o no en la Argentina y de las similitudes que tiene y de las diferencias que tiene con nuestro país los diferentes sectores. Hablamos de Ecuador, que tuvo también una de las peores crisis y tensiones que ha tenido en su historia. En algún punto Chile, que ahora se desmadra todo ese ahogo social que venían teniendo, como puntapié de los jóvenes, ¿no? Que no han vivido la dictadura. También podemos mencionar a Bolivia, que tiene una tensión en estos momentos todavía por el recuento de votos, que Evo Morales todavía se da por ganador en primera vuelta, a diferencia de la oposición. Y en algún punto, ¿con qué perspectiva podemos tener nosotros todo eso con un Bolsonaro en Brasil, con Paraguay también, con sus conflictos y diferentes? ¿Nosotros tenemos que verlo y tener un poco de recaudos o no tiene nada que ver con la Argentina esto? América Latina tiene algo en común desde México para el sur, y es que tiene problemas históricos, estructurales de gobernabilidad, todos los países. Apunto tal que hay países que tienen estados fracasados o a nivel nacional o a nivel subnacional. Regiones en manos del crimen organizado, por ejemplo. Sinaloa el otro día en México. América Central tiene varios puntos negros donde el narcotráfico gobierna. Honduras, por ejemplo. Hay problemas muy serios de desarrollo económico. Tenés ciclos de crecimiento, en general cortos, donde no lográs desarrollar en serio la sociedad. Y esto, la verdad que es general. Países que lograron cierta estabilidad macro, Chile, y países que siguen a la deriva, como en Argentina. Igual cuando creces, en general no distribuís bien la riqueza. Y tenés también, como tercer hecho estilizado, muchos problemas de violencia. Entonces, las tres cosas juntas. Cuando vas con esta matriz y analizás los países, encontrás algunas de estas tres cosas o combinación de dos o tres, incluso de las tres. Insisto, problema de gobernabilidad, falta de capacidad de desarrollarte de forma equitativa y sustentable y problema de violencia. Te olvidaste de Perú, por ejemplo, que hace un mes tuvo un problema de gobernabilidad muy serio. Pero lo puedes mirar, hablamos de Venezuela, que es un estado fracasado en manos de una narcodictadura. ¿Sí? Entonces, estás realmente en una situación muy compleja. Peor que antes, igual que antes, en cada momento en la región tuviste esta combinación y tuviste épocas realmente peores. Ahora, por lo menos, todavía tenés algo parecido a una gobernabilidad democrática, gobernabilidad que funciona mal, pero bueno, tenés muchas más democracias que dictaduras. Así que estamos no tan mal como antes. Tenés liderazgos, obviamente, que cuestionan el orden, por derecha Bolsonaro, por izquierda López Obrador, el orden establecido, que era un desorden, tampoco era un orden, pero había ciertos consensos que ahora se están rompiendo. En el caso de Bolsonaro, cuestionando la lógica del Mercosur, aprovechando un eventual cambio de administración para detonar un Mercosur que él venía criticando de antes. Tenía otra pregunta, pero mencionaste a Bolsonaro. Y vos decís en el libro que no hay cabida para un Bolsonaro en la Argentina, pero que tuvimos bolsonaritos o bolsonaros light. Exacto. ¿Cuáles son los bolsonaritos y bolsonaros light? Menem fue un Bolsonaro en su momento, Kirchner fue un Bolsonaro en su momento, Cristina y Macri. Macri también tuvo un elemento antisistémico. Supuestamente él venía a cambiar la forma de hacer política, supuestamente la expresión de un cambio subyacente, que era todo un invento, pero digamos, durante mucho tiempo la idea del cambio cultural fue el discurso dominante de la administración Macri. Era toda una mentira, pero digamos, se veían a sí mismos como parte de un vector de cambio, etcétera, cambio de hábitos, la gente rechazaba el populismo, bla, bla, terminamos como terminamos, ¿no? En parte por esa visión absolutamente idealista, absurda de la realidad, que el macrismo se creyó. O sea, estaban convencidos de que eso era cierto. Bueno, entonces,
Tuvimos estos pequeños bolsonaritos que fracasaron todos. Pero la Argentina, después de lidiar con estos fracasos, con presidentes con viromes baratas y con mocasines, ¿no? O con presidentes que también cuestionaban a la política como... A ver, Desde la política. Macri, un presidente que rechazaba la política. Esto es como un cirujano que rechaza el bisturí. Claro. Es ridículo. Bueno, así le fue, obviamente, ¿no? Y ahora hace política de la peor manera, besando pies, manos, haciendo actos peronistas, expresando que eso es política. Eso no es política. Claro. Es una parte marginal de la política. Hacer política es sentarse, negociar, dialogar, escuchar, ceder, persuadir, disuadir. Eso es hacer política. Negociar, por sobre todo, cínico. Sí, la pregunta que me hago, o sea, uno escucha lo que está pasando en Brasil, ve los conflictos regionales, entiende obviamente que la premisa de si tenés instituciones fuertes, los vendavales económicos o políticos se sobrellevan de otra manera, Claro. pero esta señal global que hay, ¿no? El Reino Unido con la Unión Europea, el Brexit, ¿se está yendo el mundo a un lugar en el cual los bloques económicos y políticos están tendiendo a desaparecer? Pensé que iba a decir, se está el mundo yendo Sí, ahí. Dije, no, "Guau". sí, también lo Estamos pensé, en un pero lenguaje estamos un al poquito- aire y dije, no, frenemos. Mira, en el mundo uno ve 4 shocks combinados que te cambian completamente la lógica de lo que veníamos viendo hasta hace 18 años. El primer shock fue el ataque a las Torres Gemelas, que fue un shock de seguridad, geopolítico, geoestratégico, que te cambió toda la ecuación hasta hoy, que implicó la sobreexpansión y luego el retiro del poder militar de Estados Unidos. Mira Siria, ¿no? Y la entrega a los kurdos. Segundo, tienes un shock económico con la crisis del 2008, que todavía no terminó, porque tienes a los bancos centrales con estímulos monetarios permanentes y nadie sabe qué pasa cuando los retiran, porque nadie los retiró todavía. Tenés un mundo de tasa cero. Bueno, nunca tuvimos eso. Te quedaste sin tasa de interés como instrumento. ¿Y Argentina no queda desfasada frente Bueno, a ese Argentina mundo? está fuera de todo eso. Tercer shock, el shock tecnológico, donde tienes una revolución inédita que está cambiando todas las formas de organización de la sociedad. Las relaciones interpersonales, el trabajo, nuestra forma de vida, de comunicación, etc. Cuarto, un shock ambiental. Tienes el cambio climático que te cambia todo también. Los 4 al mismo tiempo. Obviamente la democracia frente a esto, y es un sistema que le cuesta adaptarse a la infinidad de demandas que tenés nuevas, sumadas a las viejas. Entonces, tenés un sistema que no soporta tanta demanda y te genera liderazgos, obviamente, disruptivos, muchos de estos predatorios. Los Boris Johnson de este mundo, los Trump, Orban en Hungría, lo que Claro. quieras. Facu. Sí, pensando un poco en eso, digamos, en cómo de alguna manera la región tiene todavía demandas viejas Claro. en un contexto que pide cosas nuevas además. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en la región en los últimos meses, en los últimos años, en una Argentina que está a punto de quizás cambiar nuevamente de gobierno, nos beneficia de alguna manera, digamos, la desgracia ajena de que nos tiende una mano, por ejemplo, Estados Unidos o mismo el Fondo Monetario Internacional a la hora de negociar, de decir, bueno, acá tenemos todavía un país con una clase media que si bien se fue deteriorando, sigue siendo importante, una matriz productiva bastante diversificada, una especie de faro en Sudamérica. ¿En ese sentido lo ves posible o es solamente una ilusión? Me gusta la pregunta positiva. A ver, la mejor manera de esconder un elefante en la calle Florida, ¿sabes cuál es? Llenarla de Llenarla de elefantes. elefantes. Bueno, nosotros, ¿cómo escondimos a la Argentina de este mundo? Argentinizamos el mundo. Que es un gran despelote, ¿no? Pero lo bueno es que todo el mundo Qué está mal. desafío. Eso está bastante bien. Ahora, la Argentina es un país bastante irrelevante. Me duele el alma porque yo amo este país, pero es irrelevante. No, sí, en materia tamaño, económica, el exacto. tamaño es irrelevante. No, si mañana desaparecemos de la faz de la Tierra, No se entera nadie. excepto la final de la Libertadores, yo creo que no hay nada disruptivo para nosotros. Entonces no se entera nadie. Reconozcamos lo que somos muy chiquititos. Por eso decía, dentro de Sudamérica al menos. Tampoco. Yo creo que tenemos que retomar un rol de liderazgo, pero básicamente es una pena que la Argentina siga desaprovechando oportunidades de desarrollarse. Y para eso simplemente precisamos un gobierno mediocre. Hay que salir de los gobiernos malos e ir a gobiernos mediocres. Con gobiernos mediocres estaremos mucho mejor. Por último, ¿cómo ves la relación con Brasil? Porque si todo indica que gana Alberto, se están diciendo de todo, de misógino desde acá, el otro dice que va a suspender el Mercosur. ¿Vos crees que corre peligro la relación comercial, institucional, bilateral y el Mercosur también? Hay riesgos, pero yo creo que debería predominar el sentido común. Y cuando veo tanta laraca, no me preocupa porque al final del día los intereses estratégicos deberían predominar.
Bolsonaro es un presidente muy singular, pero las Fuerzas Armadas en Brasil son muy influyentes. Y me parece que es un factor de moderación. Recordemos que el Mercosur fracasó como una unión aduanera o como espacio, digamos, de desarrollo económico, pero tuvo enorme éxito en materia de seguridad, que fue el propósito por el cual Alfonsín, Tancredo Neves, Sarney lo conformaron. Es decir, Argentina y Brasil siempre se ven a sí mismas como enemigos. Argentina tiene un proyecto que era el proyecto Cóndor. ¿Adivinen para qué? Para bombardear San Pablo. Bueno, entonces, por suerte, estamos en otra esfera. Ustedes saben que la Mesopotamia, Argentina, estaba desenganchada del país en términos de infraestructura, porque si invadían los brasileños, íbamos a utilizar eso como buffer, como un amortiguador, para que no invadan el continente, que era digamos, de Santa Fe para acá. Bueno, eso era Argentina y Brasil hasta hace 40 años, 50 años, nada. Entonces, teniendo en cuenta lo que somos hoy, por suerte estamos mucho más integrados, por suerte hay umbrales de confianza que no hay que perder, y esto va más allá de las personas, son cuestiones estratégicas donde las Fuerzas Armadas de ambos países tienen mucho para decir. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar, me quedaron 1000 preguntas para hacer, pero bueno, respondenos el título de tu libro. ¿Somos todos peronistas? No somos peronistas todos, pero el peronismo se democratizó y la Argentina se peronizó bastante. Bueno, ahí, ya lo pueden encontrar en las librerías. Un libro para entender la actualidad de la Argentina electoral. Se los recomiendo yo, la verdad que lo leí muy, muy rápido y me encantó. Vamos a ir un corte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Te esperamos de vuelta para todas las preguntas que quedaron en el tintero. ¿Cómo no? Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos.